vamos a seguir hablando de los levitas. Y la función de los levitas es distinta de la función de los sacerdotes. Ellos debían ser asistentes sacerdotales y no al revés. En Números 3:8 dice, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. O sea, los levitas tenían dos funciones. Una era montar guardia y otra era hacer el trabajo pesado para transportar el tabernáculo. Hay tres familias de levitas. Los gersonitas eran responsables por guardar el tabernáculo, las cortinas, su cubierta y la cubierta de pieles de tejones que está encima, y el pabellón de la puerta del tabernáculo. Eso está en Números capítulo 3. Los coatitas deberían estar a cargo de las cosas santas, los utensilios sagrados. Y los meraritas eran responsables por las tablas del tabernáculo y sus barras, sus columnas, sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Algunas características de la adoración en la ley mosaica. El pueblo de Israel empezó a celebrar nuevas festividades en esa época. Hubo fiestas en gratitud a Dios por la cosecha, fiestas religiosas como el Día de la Expiación y muchas otras. Por primera vez en la Biblia se habla de una adoración congregacional. Muy bien, ahí terminamos esa parte de la historia donde se habla de los levitas, de la época de Moisés, y vamos a saltar ahora a la adoración en los salmos. El tiempo de los reyes es otra época especial en la historia del pueblo de Israel y otra etapa en la evolución de la adoración. No hay información sobre la adoración durante el reinado de Saúl, pero en el segundo rey, que es David, él llegó a ser el más grande de todos los adoradores del Antiguo Testamento. Él preparó a su hijo para construir el primer templo. Él fue músico, autor de grandes poemas y canciones para el Señor. David le dio un lugar importante a la adoración dentro de su reinado. Nos enseñó que la adoración debe ser un estilo de vida. Lo más sobresaliente de esos aportes son sus salmos. Y vamos a leer un texto que está en 2 Samuel 6, de 12 hasta 19. Se puede leer conmigo. Dice así: Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un éfod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel,
así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Ese texto es un ejemplo de cómo David adoraba a Dios sin vergüenza, sin tener miedo de que la gente pensaba de él. Y vemos la alegría de David a la hora de adorar al Señor. Hay un otro texto que está en 2 Samuel 23, 1 y 2, que habla de la influencia de David como salmista. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El libro de los Salmos es una compilación de canciones y poemas de diversos autores del pueblo de Israel. El más destacado de ellos es David, pues de los 150 salmos que componen ese himnario, 75 fueron compuestos por él. Él escribió mitad de los salmos. Su concepción de la adoración es tremenda. Bueno, podemos ver que el libro de los Salmos es un libro de adoración con 150 canciones y ellas se dividen en 5 partes, como 5 libros. Podemos decir que son 5 tomos. El libro 1, del 1 hasta el 41. El libro 2, del 42 hasta 72. El libro 3, del 73 hasta 89. El libro 4, del 90 hasta 106. El libro 5, del 107 hasta 150. Los autores son variados. David, que escribió 75, Asaf, que escribió 12, Moisés, quien escribió 1, Emma escribió 1, Eta escribió 1, y anónimos tenemos como 60 salmos. El Salmo 103, por ejemplo, es un salmo personal. David invita a su propia alma y termina por invitar a toda la creación a bendecir al Señor. Yo te invito a leer estos salmos con atención y a hacer una evaluación de ellos, entenderlos profundamente. Voy a dar varios ejemplos ahora y te invito a leerlos. Otro salmo sería el Salmo 108, donde David dice que quería alabar a Dios y incluye una especie de programa de adoración. Otro ejemplo es el Salmo 100, que habla de la adoración en el templo. Ahí hay una invitación para la adoración. El concepto de la adoración, él usa verbos como cantar, servir y entrar. El objeto de la adoración, que es el mismo Señor. Los adoradores, ¿quién son? Toda la tierra. ¿Cómo debemos adorar? Con alegría. ¿Por qué debemos adorar? Él dice, reconocer que el Señor es Dios. ¿Dónde debemos adorar? Él dice, entrar por sus puertas, por sus atrios. Otro ejemplo que te invito a leer es el Salmo 150, que dice de la adoración en el universo. ¿Y dónde se debe alabar? Dice ahí en su santuario. ¿Por qué alabar? Por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Qué utilizar? Instrumentos musicales. ¿Quién debe alabar? Todo lo que respira. Ahora vamos a hablar de Salomón, que es el hijo de David, y cómo era la adoración para él. Bueno, ahí tenemos la dedicación del templo que se construyó durante el reinado de Salomón, que fue hijo de David.
Salomón heredó de su padre la misión de construir el templo según las indicaciones que él mismo le dio. La construcción del templo tardó 7 años y el texto de 2 Crónicas 5, 1 hasta 7 nos narra la ceremonia de dedicación. Usted puede leerlo. Después de los sacrificios, Salomón mismo oró públicamente para dedicar el templo. Sus palabras y acciones están en el capítulo 6 de 2 Crónicas. Es increíble su actitud de humillación y adoración. Primero se arrodilló delante de toda la nación. Luego reconoció la imposibilidad de que este templo fuera digno para Dios y habló desde su corazón pidiendo la misericordia de Dios y su perdón por sus pecados y los del pueblo. Dios selló aquel momento con una increíble demostración de su poder. Mandó fuego del cielo y quemó todas las ofrendas y sacrificios puestos en el altar. La gloria del Señor llenó el templo y los sacerdotes no podían entrar. Esto está en 2 Crónicas, capítulo 7. Ahora vamos a hablar de la época del peregrinaje. Jerusalén representaba el lugar nacional de adoración. Para cada varón de Israel era una obligación moral presentarse delante del sacerdote cada año y ofrecer sacrificio a Dios. Como consecuencia, multitudes emprendían largos viajes para llegar a la capital de la fe, que estaba situada entre las montañas de Judea. Muchos formaron grupos de peregrinaje. En esos conglomerados de gente se respiraba un ambiente de comunión y júbilo. La emoción de encaminarse a la ciudad santa y la necesidad de hacer más ameno el viaje originó un estallido de alabanza comunitaria que los acompañaría durante todo el camino hacia Jerusalén. Dicho camino era una pendiente de varios metros de altura y debía hacerse en forma de ascenso para llegar a Jerusalén, como una escalera, una bajada. Y como resultado, hoy tenemos en el libro de los Salmos una colección de estos a los que se les denomina salmos de ascenso, porque mientras bajaban a Jerusalén, cantaban estos salmos o estos himnos. Estos salmos, que comprenden entre el 120 y el 134, manifiestan la alegría del pueblo. Si describen los accidentes geográficos que constituyen el paisaje, los peligros del viaje, y si deja ver la sensación de los peregrinos al estar en el templo, observando a los sacerdotes en sus tareas sagradas. Hay algunos ejemplos que usted puede leer, pero vamos a leer juntos ahora el Salmo 125, 1 y 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Mira que están usando el paisaje del local, del viaje, para alabar al Señor. Los salmos eran las canciones de Israel para la adoración. En el Salmo 136, por ejemplo, se puede ver un presumible ejemplo de canto de manera antifonal. Usted puede leerlo también. Periódicamente, Dios enviaba a Judá profetas con la misión de llamar al pueblo a la adoración genuina. Como el número de los habitantes de Israel creció hasta ser millones, también el sistema logístico para ofrecer los sacrificios anuales creció. Y a partir de entonces, músicos profesionales dedicaban su talento al servicio en el templo
por ejemplo, Asaf y los hijos de Coré. Habían canciones y salmos compuestos para ocasiones especiales. Importantes colecciones de salmos fueron copiadas y distribuidas como himnarios. Se formó un orden jerárquico formado por los sacerdotes, los levitas y sus familias, junto con todos los que trabajan en el templo. Y antes de terminar, quiero hablar también un poco de la adoración en la época de los profetas, en la época de exilio y post-exilio. En Babilonia no había templo ni sistema de sacrificios. Ellos estaban cautivos, lejos de Jerusalén, lejos del templo. Los israelitas ya no contaban con la gloria y la presencia de Dios en el templo. Eso podemos verlo en Ezequiel capítulo 11. Por la inmensidad de su pecado, la idolatría y su constante rechazo a mantenerse fieles a Dios, ellos estaban ahora cautivos. Y un salmo que ejemplifica eso es el 137. Yo voy a leer el primer verso, pero usted puede leerlo todo después. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Es un salmo triste donde ellos se lamentan de su tristeza y de esa época triste que están viviendo en el exilio como cautivos. Y también quiero hablar un poco de la época de Esdras y Nehemías. Usted puede leer el texto que está en Nehemías 8. Y en ese texto habla que cuando Esdras y Nehemías y el pueblo de Israel, ellos recibieron el permiso de los reyes Darío y Artajerjes para volver del exilio a sus tierras. Volvieron para empezar sus vidas de nuevo. Es interesante examinar la adoración del pueblo en aquel momento. Entonces, en ese texto hay un aspecto destacado en el énfasis de los líderes en la lectura de la palabra de Dios, pero aún más sobresaliente en su esfuerzo por ayudar a los oyentes a entenderla. Por otra parte, el texto nos induce a pensar que en efecto el pueblo quería escuchar y entender las Escrituras. Buen estudio, que Dios te bendiga mucho.